Bueno, yo creo que estamos todos y por ahí voy a intentar primero, un poco lo que habíamos hablado la charla anterior. Yo había abierto muchos frentes como para saber cuáles eran los que podrían interesarle a quienes son los asistentes de esta charla, eh, porque en este coaching de ayudar o vamos a apalancar o apoyar o transmitir conocimientos sobre productoras o productores, directores que intentan lanzarse a un mercado internacional, eh, es tan amplio las posibilidades de entrar, las posibilidades de abordar cualquiera de las actividades, entre lo que es la producción, la parte creativa, la parte técnica, lo que es la distribución, lo que es el agente de venta, lo que es también la exhibición, que pretendí, digamos, hablar muy en general de todo y sobre todo fundamentalmente en audiencias, que es lo que hoy por hoy, desde hace 2 años, por lo que ustedes ya saben, no hay verdades absolutas. Todo ha ido modificando y cambiándose de forma estrepitosa. Tanto es así que hasta yo caigo en la trampa de que cada 2, 3 meses está ocurriendo algo dentro del mercado del entretenimiento, que cada novedad fuerte que hay, porque modifica el status quo previo, yo digo, esto es un hito que rompe el paradigma anterior y apunta hacia un futuro incierto, pero que nunca va a ser el mismo del cual veníamos. Y lo dije la primera vez en un momento en donde eh, en el mundo se estaba dando el crecimiento exponencial de los SVOD, los Netflix, Amazon, y eso introdujo un cambio enorme, enorme de modificación de cómo la gente accede, consume contenidos audiovisuales. Ese crecimiento exponencial dijo, esto es un hito, en función de lo que se venía desarrollando anteriormente y hacia dónde va. Luego apareció lo de los podcasts. Los podcasts irrumpieron de otra forma enorme, enorme. Si bien el monto total de inversión publicitaria que hay en la industria del podcast es muy, pero muy por debajo de la industria audiovisual, exponencialmente el podcast creció mucho más que la industria audiovisual, que la industria del SVOD. Eh, en el año 2019 estaba facturando se pensaba para el año 2019 que iba a llegar a la facturación mundial de publicidad a los 571 millones de dólares. Ya en el 2020-2021, ahora, en el primer trimestre, lo que antes era de 521 millones de facturación publicitaria, ya llegó a los 1.800, o sea, creció en porcentaje mucho más que lo que creció la industria del SVOD. Si uno fuera un inversor, diría, voy al SVOD, que hay mucha más demanda, pero en realidad el crecimiento en porcentual fue mucho más grande en el podcast. Y eso fue otro hito. Y así cada 2, 3 meses estoy repitiendo casi ya vacío de contenido. Están ocurriendo hitos que están modificando enormemente la producción audiovisual. La semana pasada, y, y no es porque yo sea, claramente, y entiendo que el 100% de ustedes está de acuerdo conmigo, no es que consideramos a Mark Zuckerberg un amigo entrañable al cual quisiéramos invitar a casa, pero tenemos que ver y reconocer que es como dato de la realidad, que lo que trajo como lanzamiento hace 2 semanas va a cambiar totalmente, otra vez, digamos, a nivel proyectivo. Hoy quizás no lo estamos viendo, pero a nivel proyectivo va a cambiar enormemente el consumo y el hábito de la producción audiovisual. Verdaderamente lo que él trae, que ya se venía hablando desde hace un tiempo atrás y estaba parado, que es por qué razón la realidad virtual, eh, siendo tan atractiva, aparte que modifica las razones por las cuales convocan la audiencia,
Ya no era contar solamente una buena historia o que el espectador viera algo interesante o emocionalmente estuviera atraído, sino que la realidad virtual lo que te invita es a vivir una experiencia. O sea, no es a ver algo, sino es el convocante masivo. Y hay toda una tecnología puesta para eso, eh, que es impresionante lo que se viene desarrollando. Pero estaba trabado, a principio de este año hubo un encuentro que justamente se realizó, este año fue por primera vez, se hizo en Chile, que creo que ustedes deben conocer, Mediamorfosis, que reúne a la industria audiovisual latinoamericana experta, específica en el trabajo en lo que es la realidad virtual eh, y sus derivados, porque hay diferentes tipos de realidad virtual. Y en ese momento se congregaron gente que está en el tope de la industria en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Inglaterra, también en Latinoamérica. Y si bien se vienen trabajando de una forma creativamente insuperable con respecto a lo que podría ser una producción cinematográfica para todo público, he visto cosas de animación que son increíbles, como verdaderamente uno ve algo que nunca antes había visto antes y que es muy atractivo, pero tenían un techo muy bajo, que cuál era, que para acceder a ese medio se necesitaba tener las gafas, y las gafas son muy caras. Eh, ya en ese momento ya se estaba hablando de lo que yo considero que es hoy la empresa Majors, y a futuros, si tuviera mucho dinero, pondría acciones ahí en la famosa Oculus, que son los que están trabajando en tecnología muy ligada a la neurociencia para que las gafas, el problema habitual que tenían las gafas era ponerse un apósito fuera de lo normal dentro de tu propio cuerpo y tener que convivir con eso. Y eso hay mucha resistencia y ellos vienen trabajando para que este recorrido, este puente se haga de la forma más sencilla y a su vez trayendo tecnologías diferentes para que la experiencia de las gafas con la realidad virtual fuera cada vez más envolvente. Bueno, lo que trae Mark Zuckerberg con este metaverso es pone una inversión de dinero enorme para hacer masivo las gafas, lo cual va a generar un cambio enorme sobre lo que va a ser el consumo. La gente va a preferir quizás más pagar unas gafas para poder ver todo lo que quieren en una experiencia diferente que su suscripción al cable o su suscripción a una plataforma. Pero para que eso ocurra se tiene que llegar a una masa crítica de producción de gafas, que es lo que actualmente está ocurriendo y que yo creo que va a venir dentro de 3, 4 años. Pero bueno, ya estamos hablando de lo que va a ir ocurriendo. Eh, yo me acuerdo que hace 2 años comprar una de esas gafas en Estados Unidos, una promedio podía llegar a salir $350. Ahora esas mismas gafas salen, no sé si llegan a salir $50. Quiere decir que la tecnología y la producción ha avanzado y se va a ir abaratando cada vez más. Pero bueno, esto tiene que ver con los hitos que estamos hablando, que son disruptivos y que vienen ocurriendo. Antes eran pasos que tardaban 2 años, 5 años en cambiarse y ahora tardan meses. Vuelvo a llegar a un momento en donde la instalación de las nuevas tecnologías y este aporte, por ejemplo, de realidad virtual, va a quedar, se va a aplanar, va a haber todo un tiempo de transformación, un tiempo de hábito, de acostumbramiento, que va a hacer que cuando lleguemos a ser espectadores no pasivos en la sala, no internados frente a una pantalla de celulares, tablet o computadora, sino cuando ya tengamos las gafas, va a haber un tiempo largo hasta que después venga otra cosa. Pero bueno,
esto ya es más de una especie de Carl Sagan y Isaac Asimov, pensando qué es lo que va a pasar adelante. Por ahora nos vamos a dedicar en esto que todavía es una enorme, gran industria, que tiene el entretenimiento, el cine, la producción audiovisual, hoy por hoy trasladada por necesidad, por demanda del consumo, más dedicada a lo que pueden llegar a ser las plataformas. Pero igual, no obstante, sigue habiendo, y seguirá habiendo por mucho tiempo, lo que tiene que ver con la producción puesta en las salas de cine. Las salas de cine siguen siendo un lugar, no para las majors, no para el productor independiente, no es un lugar cuyo objetivo pueda lograr tener el lucro para que la película lanzada en las pantallas recupere o dé ganancias, o recupere lo invertido para el productor o dé ganancias para el distribuidor. Pero sí funciona, sigue funcionando las pantallas como un motor de promoción y de prestigio. Llegar a las pantallas abre, facilita el camino posterior de las ventanas que le siguen a las salas de cine. Entonces, mientras estamos hablando de esto y puntualmente las productoras de la región Biobío, se me ocurrió algunas, por suerte no todos los participantes de esta charla, de este curso, me han mandado su material porque no hubiera tenido tiempo de leerlo todo, pero algunos sí lo hicieron. No he podido ver todos, pero he visto algunos y vino bien para tratar de encarar esta charla. A ver, ustedes me van a ir corrigiendo si si les va sirviendo o vamos a ir modificando en función de lo que ustedes vayan demandando. Se me ocurrió tener una charla, trasladar las experiencias de lo que implica el mercado internacional del cine independiente. Y en este cine independiente no solamente estoy hablando de ficción, no estoy hablando de animación, de documental, estoy hablando de todos ellos englobados, si bien son totalmente diferentes los mercados, pero voy a tratar de hacer una exposición más general y voy a ir puntualizando en algunos casos si son específicos para documental o animación o ficción. Ahora sí voy a tratar de compartir pantalla. Por diferentes razones me quedé maravillado. O sea, para mí el motor de enamorarme de algo, de lo que hago, es fundamental. Y todo lo que fui viendo, que me fueron enviando, por diferentes razones, me estimuló mucho. Me estimuló mucho para esta charla, para poder compartir y para poder también intercambiar ideas. Algo que es fundamental, sí o sí, no puedo morirme sin ir a conocer la región de Biobío. Eso me parece que es increíble, increíble. Por otro lado, también es muy sorpresivo, por lo menos lo que está pasando en la Argentina con la temática mapuche, que está tan dominada por los medios, y les aseguro que el falso federalismo que tiene la Argentina en realidad está centrado en el porteñismo, donde surgen todas las noticias que después se difunden al resto del país. Los grandes medios tienen una consideración hacia la temática mapuche que es detestable. Lo suficiente como para, cuando he visto material de la región, no solamente esta parte, sino ya creo que les he contado que estuve en el desarrollo de un proyecto de un argentino que estaba haciendo una película que eran 6 cortos, cada corto tenía que ver con un rito mapuche, de una coproducción que originalmente se iba a filmar parte en la Argentina, en el sur de Argentina, y mucho en Chile. Luego vino la pandemia y se imposibilitó el rodaje en Chile y se están haciendo cosas. De hecho, ahora se están haciendo cosas. No se terminó la película, se está terminando de hacer acá. Más allá de que yo estuve hace 5 o 6 años atrás,
yo gané un premio, lo que era un Doc TV. Doc TV, un proyecto que ahora ya dejó de existir, pero tuvo una larga vida de por lo menos 12 años, que era un fondo donde participaban todos los institutos gubernamentales y canales de televisión públicos de toda Latinoamérica. Ponían un fondo cada uno y después se llamaba una convocatoria, un concurso, donde se elegían 12 proyectos, uno por cada país. Y luego esas 12 películas, específicamente para televisión, pero 12, como 12 largos, de no más de 50 minutos, conformaban un catálogo de Doc TV, que el mismo Doc TV, las mismas organizaciones que nuclean a todos los países latinoamericanos, se llama el CASI, salían a vender, esa era la propuesta, salían a vender su catálogo de 12 películas anuales que estaban unidos por una temática. Una temática podía ser, por ejemplo, la felicidad, o podía ser los distintos, o podía ser pueblos originarios, y salían a venderlas al resto del mundo. Y así yo me he encontrado en otros mercados con gente que vendía el Doc TV, lo vendían bastante mal, diría, lo vendían pésimo, pero la idea estaba muy bien. Bueno, en un momento yo gané un proyecto, el Doc TV, justamente el documental que se llamaba Pupila de Mujer, es sobre una mapuche que vive en la Argentina, se llama Moira Millán, una combatiente, una luchadora por, por la defensa de los derechos mapuches, viviendo en la Argentina, que tenía el problema, ese era el documental, era que sus hijos, sus hijas, ella tenía, en ese momento tenía 40 años, sus hijas empezaban la adolescencia, y las hijas no querían saber nada, su sueño era venir a vivir a Buenos Aires, mientras que Moira, que vivía en Buenos Aires por necesidades, su sueño era trasladarse al sur para recuperar parte de las sierras con una comunidad mapuche, unas tierras que habían sido expropiadas años atrás. Bueno, tengo conocimiento de lo que es la lucha de los mapuches en su defensa, y cuando leo los diarios, cuando leemos las noticias, acá en la Argentina es casi ver un mapuche obliga a la gente común a cruzar de vereda por la mala información que hay sobre lo que es el pueblo mapuche. Bien, cuando veo parte del material por diferentes productoras, diferentes realizadores, y donde participa de alguna forma la temática, veo decir, esto es obligatorio, necesario que se pueda difundir, porque esa es la verdadera, no la otra cara, es la verdadera cara de lo que significa los derechos que están pretendiendo recuperar los mapuches. Y no solamente los derechos, sino también toda la filosofía que hay detrás, digo, volvemos siempre a eso mismo y decimos cómo se está pisoteando esa ideología. Bueno, no me quiero extender sobre esto, pero digo, frente a todo lo que estuve viendo, la verdad es que me pareció, me estimuló mucho, me parece hasta necesario, y serán cosas que ahora vamos a ir hablando de qué forma, frente a estos obstáculos que tienen ciertas temáticas, en realidad son una fortaleza para poder hacer y no justamente una desventaja. En principio y en general de todos los proyectos, me parece que es interesante saberlo al momento ustedes de tener una idea, un objetivo para realizar alguna producción, es saber que en el mundo hay diferentes instancias de apoyos donde no necesariamente se tienen que acudir a esos festivales, a las convocatorias internacionales o esos mercados con la película terminada, sino que cada vez hay más instancias intermedias
o desde el mismísimo origen, en donde se pueden apoyar proyectos. Y este es un recorrido que hoy por hoy ninguna productora que pretende ser profesional puede descuidarlo. No importa en la instancia en cual uno esté, lo que es importante es que los productores sí sepamos cuáles son esas instancias y dónde hay que ir a buscar esos lugares para armar ese recorrido y que ese recorrido, ganando esos lugares de desarrollo, siendo seleccionado, permitan ir creciendo. Y eventualmente, casi diría que es otro de los temas, que muchos productores que inician mandan sus proyectos cuando están en una etapa muy primaria a todos los laboratorios de guión, a todos los laboratorios de desarrollo, y no terminan ganando ninguno y se frustran. Y al frustrarse es terrible porque después hay que levantar ese trabajo que hicieron de investigación para poder volver a presentarlo o buscar otras formas de financiación. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es que en el universo de los festivales, no todos los festivales son para lo mismo, incluso dentro de un mismo género. No es lo mismo presentar en el Uberfalls un documental que en el INFA. Y los dos tienen un mercado documental importante, o el Doc Montevideo, que también es muy importante. Pero lo que no hay que hacer es mandarlo a los tres, sino ir trabajando metódicamente con una investigación previa hacia aquel mercado, hacia aquel festival o convocatoria que mejor se aviene a nuestra idea de producción del proyecto. En este universo hay instancias como que son desarrollos del guión, o sea que ni siquiera es preciso tener terminado el guión. Sí, claramente hay que tener una investigación, sí, claramente hay que tener un guionista y preferentemente hay que tener un director. Esto es importante también porque me ha pasado tener proyectos de guiones muy buenos y no tener el director. Y yo proponerme querer terminar de hacer un muy buen guión y no funcionan dentro de los mercados, porque aunque se desarrolle, aunque se premie y se convoque un guión, siempre es bueno, porque quienes lo miran y seleccionan, es bueno saber quién es el director. Sobre todo y fundamentalmente porque estos laboratorios están abiertos a producciones independientes. Y las producciones independientes en sí mismo no aseguran que haber ganado un laboratorio, el proyecto termine a buen fin, termine haciéndose por cuestiones económicas, financieras, porque son incipientes, porque son óperas primas. Entonces, está bien visto tener aunque el guión no sea del director, que todos los proyectos vayan acompañados con el visto de un director. También tenemos desarrollo de proyectos, que quizás el guión ya está terminado, pero no es el guión definitivo. Y uno sabe que hay todo un tiempo en donde, por lo menos a mí me ha ocurrido que nunca hay un guión de buenas a primeras escrito, sino que empiezan a mejorar cuando empiezan a circular y esa circulación hace que pueda haber el proyecto de un guión más o menos definido recién cuando está en la séptima versión. Perdona, ¿hay un micrófono abierto, puede ser? ¿O estoy escuchando, o estoy en mi casa, es que está... A ver, veamos. ¿Será Panchi Rock? Veremos. Bueno. Bueno, entonces, búsqueda de financiamiento. Ya vimos que el proyecto es, quizás el guión no está terminado, pero ya sabés que con que el guión quizás ya lo fuiste presentando, ya tenés quizás un fondo que apoyó al guión o que tuvo una mención o que
tuvo un reconocimiento que no posibilita la producción, pero ya tenés un pequeño aporte que son un diploma, una cucarda, un reconocimiento, o el mismo director, o el mismo guionista, o la misma temática, ya genera interés como para presentarlo a desarrollo de proyectos, donde ahí sí, a diferencia de lo que es el guión, desarrollo de proyectos, ya se intenta, se va a pedir que haya un director y por supuesto que haya un esbozo de presupuesto. Y ese esbozo de presupuesto implica que también tiene que haber una productora detrás, a diferencia de lo que es el desarrollo del guión. Luego puede cambiar el presupuesto, casi seguro que va a cambiar el presupuesto, podrá cambiar la productora, que es difícil, podrá cambiar el director, también que es difícil, pero ya tiene elementos constitutivos que son muy fuertes para poder evaluarlo. Y luego del desarrollo del proyecto ya hay en estos eh, festivales y mercados, hay premios para la financiación. Generalmente los premios de financiación, la mayor parte están promovidas y sustentadas por instituciones oficiales estatales o bien instituciones privadas dentro del país que genera el proyecto, porque son los primeros en estos premios por financiación. Hay una regla que está dicha en todo el mundo que dice que el dinero es cobarde. O sea, vos tenés un buen proyecto, pero el que va a invertir primero dice, para. Está todo muy bien, pero yo no quiero ser el primero que vaya a invertir. Yo necesito que me traigas el proyecto con alguien ya adentro y que ya haya creído que este proyecto puede ser, si no bien redituable, por lo menos que ya tiene los fondos, el inicio de los fondos para poder comenzar la producción. Y después llegamos a otra instancia donde quizás uno ya tiene la financiación y lo que suele ocurrir mucho en la producción independiente es que lo obtenido por los fondos, tanto nacionales como internacionales, quizás no le permita terminar de cerrar el gap de financiación. Y ahí es donde surge la búsqueda de coproducción, ahí es donde se necesita la búsqueda de coproducción. Una búsqueda de coproducción que no solamente puede ser financiera, que efectivamente lo es, sino que también tiene que ser artística y tiene que involucrar el recorrido de lo que va a ser la exhibición y distribución internacional. Sabemos que la búsqueda de coproducción en realidad tiene dos elementos positivos. Uno, que es la financiera, que ayuda al productor a cerrar el gap de financiación, y la otra es que al ser coproducción implica que los 2 o 3 o 4 o 5 países que intervienen en la coproducción, cada uno de ellos se va a encargar de que en su propio país la película se distribuya, se venda, se exhiba. Cosa que a lo mejor se hace difícil cuando solamente se hace una película dentro de lo que es la producción nacional. Después es muy difícil salir a internacionalizar ese contenido. Y después cuando ya está, digamos, quizá en una etapa final o durante el desarrollo de la producción, es también salir a buscar los mercados, que es lo que va a posibilitar que la película ya pueda tener posibilidades de tener un agente de ventas que promueva el proyecto para cerrar los acuerdos de exhibición en los diferentes países. Que va de la mano también, cuando el proyecto es interesante, cuando está bien presentado, va de la mano con lo que se llama el mínimo garantido, el MG, que es lo que el agente de ventas adelanta al productor en función de lo que va a vender y le adelanta un dinero que al productor le puede servir o bien para recuperar gastos de la producción, para cerrar la producción o directamente, si ya tiene cerrada la financiación de la película, empieza a ganar antes de que la película se termine de filmar. Al respecto, esto cómo se manejan también los agentes de ventas,
yo hice un documental, en realidad no lo produje yo, lo iba a producir, pero pasó algo que fue muy fuerte, que me convocaron como jurado de un festival internacional que se realizaba en Brasil y me iban a traer un proyecto que yo iba a producir. Cuando me convocan, veo que el proyecto que yo iba a producir, que no estaba todavía yo como coproductor, se presenta, el proyecto era muy bueno y gana el premio. No instigado por mí, sino yo di mi opinión, pero había 6 personas más y que todos unánimemente coincidieron que ese proyecto necesitaba un premio. Por esa razón, por una cuestión, digamos, ética, moral o lo que fuera, no participé en la producción. Pero cuando el productor terminó la película, me la trajo para ver si yo podía representarla como agente de venta. En ese momento sigo haciéndolo, pero muy puntualmente, representar algunas películas en la venta internacional. Y lo que yo hice en su momento, que después voy a contar con detalles, no mi experiencia, que puede ser valiosa, sino porque es lo que a ustedes les va a ocurrir, les va a pasar y tienen que tenerlo en cuenta, es que cuando yo tomo la película, digo, tomo esta película, una película que era documental, muy buena, muy interesante, se llamaba El vecino alemán. Yo me conecto y acaba si se quiere, como un secreto que comparto, pero no es tan secreto. Son los diferentes mercados, voy conociendo, o vamos conociendo por películas que yo llevaba, por exhibiciones, por premios, voy conociendo a quienes puedo decir que dominan en buena parte el mercado internacional de las películas independientes. ¿Quiénes son? No son las distribuidoras, no son los exhibidores, sino son los programadores de los festivales. Todos los festivales, como ustedes saben, tienen entre 5 y 7 y 10 programadores. Los programadores, ¿qué hacen? Los programadores de los festivales están contratados por un festival por todo un año. En Europa no es que están contratados por un año, sino que son fijos en muchos festivales. Calculemos que hay por año cerca de 980 festivales por año, de los cuales no todos tienen la misma envergadura y no todos tienen el mismo presupuesto y no todos apuntan a lo mismo, pero hay un centenar de festivales que son por diferentes géneros muy importantes. ¿Y qué hacen los programadores durante todo el año? Viven, ya quisiéramos nosotros tener ese trabajo, así de fácil parece de ser dicho, lo que hacen es ver constantemente películas e ir marcando aquellas películas que consideran que para su festival pueden integrar una lista de seleccionados para ser presentados en la competencia. Entonces, este proyecto que yo había tomado, el vecino alemán, todavía no lo había tomado, sino que estaba explorándolo, en un mercado internacional doy cuenta de un programador de un festival que yo dije, esta película que yo puedo vender, puedo representar, es para ese mercado. Entonces sí, me acerqué ahí al programador y le dije, mira, tengo esta película que es para este mercado, y el mercado era el Festival de Berlín, que tiene una categoría bastante importante, es un festival A, siempre los festivales se dividen en categoría, los festivales A son los que exigen para los productores que presentan su película que su película no haya sido estrenada mundialmente. Puede ser que haya sido estrenada localmente, pero exigen estrenos. La película para mí era el Festival de Berlín, que es categoría A, donde confluyen cerca de 3.000 y 5.000 programadores de canales, de exhibidores, es otro gran mercado. Entonces dije, bueno, me interesa exhibirla ahí. Ve la película del programador y me dice, la verdad, la película está muy bien, yo la voy a proponer para que integre
la lista de películas preseleccionadas para competir en el Festival de Berlín. Primer caso que era importante para saber que esto no era verso, no era sanata, no era humo, es que cuando están interesados te facilitan una inscripción, una free inscription, que es que en vez de tener que pagar $150 para inscribir tu película, para que luego la vean y después queden seleccionados, cuando hay alguna película que les interesa, te dan el pase gratis, el link privado, para que directamente te saltes el tener que pagarlo. Y eso es como un indicativo de que estás en un buen camino, de que la película es interesante, y más para ese festival. Son como datos previos que uno va teniendo para minimizar el riesgo de lo que significa presentar las películas en algunos festivales. Y una vez que salió preseleccionada, el Festival de Berlín es en febrero, principios días de febrero, yo cierro este primer trato como representación de la película con los productores en diciembre. En enero empiezo directamente como agente de venta a relacionarme con compradores de películas. Los compradores de películas, que son los habituales visitantes y personas que viajan constantemente por todos los festivales y por todos los mercados. Entonces hice en mi agenda el listado de los agentes de ventas que suelen trabajar este tipo de películas y que van especialmente a comprar a Berlín o a Cannes o a Rotterdam. Es ahí donde compran. Entonces, a partir de ese momento, empezó mi trabajo como agente de venta para esa película, para ese festival, en donde yo tenía el juego siguiente. Vendía a un agente de ventas solamente de Europa los derechos de la película que yo estaba llevando, sin ser todavía oficialmente seleccionada para el Festival de Berlín. Pero ese elemento, la película, y el decir que fue preseleccionada, hicieron que como moscas tras la miel, ovejas tras la miel, vinieran y hicieran propuestas cada vez mejores. ¿Por qué? Porque estaban apresurados a cerrar el trato de tener los derechos de la película para ser exhibidos, para ser vendidos a Europa y Asia antes del Festival de Berlín, porque sabían que luego, si la película era seleccionada, iba a tener un valor superior al que ya tenía sin estar seleccionada. Y si la película ganaba un premio, iba a tener un valor mucho mayor. Con lo cual, en el transcurso de lo que fue entre enero, y me acuerdo que el 5 de febrero, que era cuando estaba el listado de las películas seleccionadas, yo estaba levantando el teléfono constantemente, llamando y mandando mail con diferentes compradores, negociando no ya la película, sino el valor del precio. ¿Y qué era el valor del precio? El mínimo garantido del que estamos hablando ahora. Yo iba subiendo el mínimo garantido conforme iba acercándose el día donde se decidía si la película iba a ser seleccionada o no iba a ser seleccionada. Y finalmente fue así, digamos, pasó de, tripliqué el valor inicial que querían pagar por la película al final, un día antes que saliera la oficialización de las películas que fueron seleccionadas. El final es que se hizo una muy buena venta frente a esta expectativa. La película, vuelvo a decir, la película es muy buena, el documental es muy bueno, muy reconocido, con una temática bastante importante, bastante interesante, pero el cuento final es que la película finalmente no fue seleccionada en el Festival de Berlín. Pero pude, como agente de venta, terminar de hacer la mejor negociación posible, y la película, inclusive, aún no habiendo ganado en el Festival de Berlín, por los reportes que me iba dando el festival, la gente de venta, en las ventas que estaba haciendo en los theatrical, en los canales de televisión y demás, el agente de venta no recuperó lo que había invertido con el mínimo garantido que yo había cobrado, e incluso ganó, hizo su muy buen negocio.
Pero bueno, esto tiene que ver un poco, volviendo a una película que estaba a punto de terminar y yo salís a buscar los mercados posibles antes de tener terminada la película en las instancias en donde vos sabés qué recorrido internacional querés darle. ¿Alguna duda? Yo, si no, voy avanzando. Para la etapa de desarrollo de proyectos hay instancias diferentes, como pueden ser acá residencias. Residencias, esto ocurre mucho. Yo después, bueno, voy a pasar algunos nombres y no están la verdad es que los festivales y demás cosas desde el 2020 esta parte han modificado, se han ido modificando. Algunos ya no existen más, efecto pandemia, y otros que han surgido. Pero de una forma, si se quiere, bien intuitiva, el amigo Google siempre nos va a facilitar y ponemos residencia para fondos para desarrollo en inglés, en francés, en castellano, y van a aparecer el listado. Yo voy a ir dando algunas que conozco como referencia, no conozco todas. Algunas son, es más, algunas son proyectos, algunos son lugares que a mí me encantaría presentar, pero no encontré la película específica para ese fondo. Pero bueno, están las residencias, que es donde invitan ahí generalmente al director o al productor, en España, en Francia, en Inglaterra hay muchos, en Estados Unidos hay bastante, hay muchas becas, muchas fundaciones. En Estados Unidos hay casi un universo específico de lo que son las residencias para guiones cuya temática tenga que ver con la producción independiente. Después están los script doctors, eso en algunos festivales, los festivales grandes y medianos, yo recuerdo uno que era muy bueno, bueno, primero por ejemplo el de Morelia, el de México, el de Guadalajara, el de Cartagena. Hay convocatorias para seleccionar proyectos en desarrollo y el premio es un script doctor. Saben que como tu película, tu proyecto está en desarrollo, necesita o precisa o consideran que necesita mejorarse el guión en función de eventualmente el mercado al que vas dirigido, o te trae un guionista bastante prestigioso o reconocido que trabaja para una academia, una institución, y te ofrecen el script doctor a tu proyecto. Y en general siempre son muy buenos. En general, diría no, el 100% de las veces es muy, muy bueno. Después están los talleres, laboratorios. Hay uno que es bastante interesante en Europa. En Europa está el EAB, así es, el EAB, el European Advertising Video, no me acuerdo cuál es la traducción, pero tiene varios laboratorios. Checoslovaquia, por ejemplo, ha abierto uno, que son bastante interesantes, que son también, te pagan una semana, mínimo es una semana, son 10 días. Las residencias pueden llegar a ser de un mes o de 6 meses en París, donde te sentás a trabajar ya no solamente el proyecto en sí como del guión, sino también la parte de investigación e inclusive recibís aportes para presentar tu proyecto a diferentes mercados o cómo tenés que pensar el presupuesto. Talleres laboratorios ahí que funcionan muy bien. Los de Cuba son muy buenos. Los de eh, Cartagena también. Después están, esto creo que hablamos la vez pasada, los, los pitching. Hay una industria del picheo, no hay festival, no hay mercado internacional donde no haya abierto de 5 años a esta parte un apartado chiquito que sea o para fondo de desarrollo, o para pitching, o para WIP, que es lo que vamos a ver después. A ver qué voy a saber acá. Después está fondos para aplicar con tratamiento. Estos son más chiquitos, pero estos ya piden quizás no el guión, sino el desarrollo
no una sinopsis, sino el tratamiento mucho más elaborado, 30, 40 páginas de lo que es el tratamiento del proyecto, que quizás hasta ese momento todavía no está convertido en guión. Y por último están los fondos, claramente para aplicar para guión. A ver. Bien, ayudas para el desarrollo. Estos son algunos de los que estuvimos viendo. No son todos, hay muchos más, pero algunos ya pasamos, ya les fui comentando un poquito de qué trataban. Pero está el Berlinale, está el Binger. El Binger es uno holandés, perdón, sí, es holandés. Es holandés y está ligado al Festival de Rotterdam. Aquí no figura el IDFA. El IDFA, no sé por qué no lo puse acá, pero el IDFA para lo que es documental. Para lo que es documental para mí es el mercado, el lugar ideal para presentar cualquier tipo de documental. ¿Cómo se Rodrigo, me escribe ese, mandaste Mario? Perdona. el IDFA, yo te lo escribo acá. Y tengo Gracias. algunos datos y yo fui invitado al IDFA con una película. Acá, 5 años atrás, creo que fue. Voy a ver si te puedo escribir aquí. O en el chat. En el chat. Bueno, después te voy a escribir en el chat. Acá con la compartir pantalla no me lo permite. Pero bueno. El IDFA es holandés. Es el Festival de Cannes del documental. Todo productor, todo distribuidor y exhibidor, decision maker, que trabaja en el mundo del documental, sí o sí va al IDFA y lo tiene como prioridad. Tu proyecto, Rodrigo, más allá de que es proyecto y que hay que trabajarlo mucho, perfectamente es un perfil que deberías entrar y empezar a ver. También hay tendencias en los festivales y en la selección de festivales. De repente te pasa que decís, uy, yo tengo una temática que tiene que ver con pueblos originarios, y quizás los programadores en ese momento vieron una tendencia mundial que lo importante era la temática LGBTQI. Y donde el año pasado celebraban y aplaudían los proyectos de pueblos originarios, de repente ahora los programadores tienen una tendencia a seleccionar otro tipo de temática y tu proyecto quedó fuera. Me pasó eso con algunos festivales donde yo fui con un proyecto social dedicado a la niñez, y porque puntualmente los últimos 2 años había muchas películas, algunas habían sido seleccionadas que tomaban la temática de los derechos del niño, pero cuando fui seleccionado, lo que se premiaba por tendencia del jurado era todos los temas que tuvieran que ver con la inmigración, que era un tema que estaba recontra súper cubierto por todos los medios, necesitado de que la gente entendiera y supiera cómo lo que significaba la inmigración. Entonces la temática se volcó más para otro lado. No obstante lo cual, más allá de las competencias, más allá de la selección de las películas premiadas, siempre hay mercados paralelos o pantallas paralelas en los festivales que permiten que, si bien tu proyecto y tu película no está en el top de la temática de los programadores en ese momento, valoran tu película y la pueden llegar a poner en alguna de las otras pantallas paralelas que se forman de forma alternativa en todos los festivales. Pero bueno, después tenemos el Cine Fundación Presidencia, que funciona muy bien para todo lo que es muy arty, muy independiente. El Morel que también funciona muy bien. Quiero decir que ustedes van a poder pasar, no les quiero contar de cada uno porque ya veo que estamos en 1 hora y si no, no voy a llegar. Pero estos son datos que eventualmente por ahí la próxima charla
si hubiera alguna duda podemos volver a hablar de cada uno de ellos. Tienen que googlearlos y demás. Pero quiero decir, cada uno de ellos está apuntado a diferentes géneros de proyectos en desarrollo. Si me dicen, bueno, tengo un proyecto de desarrollo, lo presento a estos 9, a los 10, a los 12 en el listado que yo tengo, digo, no. Trabaja específicamente sobre uno de ellos y eventualmente estos quizás son los top, pero hay otros fondos más chiquitos que funcionan de la misma forma. Y quiero decir que para el desarrollo es muy importante tener estos reconocimientos, por más que no ayuden a la financiación total. Esto pasa siempre, a lo mejor son premios de 1.000 euros, de 500 euros, o a lo mejor es un premio honorífico, o a lo mejor es un premio de 35.000 dólares, no importa, pero lo que sí es importante es que el proyecto se va haciendo el lugar dentro del difícil mercado internacional y va convocando la atención, va resonando en los que finalmente pueden ser asociados, coproductores o compradores de tu proyecto. Como decía al principio, los programadores no ven las 7.000 películas que se hacen por año, los programadores de los festivales, sino que muchos de ellos empiezan a trabajar, y por eso recorren los festivales, empiezan a trabajar viendo las películas, no las que están hechas, no solo las que están hechas, sino las que vienen ganando premios o vienen acumulando premios en festivales anteriores. Y el que hoy está en Berlín, pasado mañana está en Cannes, y si tu proyecto ganó algo chiquito como proyecto, ni siquiera como película, ganó algún premio o reconocimiento en Cannes, cuando vaya a Berlín y volviste a ganar un premio o te lo volviste a cruzar, va generando en el comprador la instancia de que va a seguir tu película y en algún momento se van a encontrar para poder el agente de venta, representante de tu película, con el del mercado que ya conoce la película, que ya la tiene como el caballo en el hipódromo, ya lo viene viendo desde chiquito y dice, bueno, ahora sí, ya hiciste todo este recorrido, no tengo que ver mucho más, ya conozco al director, conozco la trayectoria, quiero esa película ahora para poder presentarla. Estos son buena parte de los objetivos que tienen que ver con estar aplicando a estos festivales. Digo que sean grandes o sean chicos. Y por supuesto, mucho mejor si se gana, pero si no se llegara a ganar solamente el haber estado seleccionado, el poder participar, ya posiciona tu proyecto de una forma totalmente diferente. Después están estos mercados, que son interesantes, y cada uno de estos mercados también están dispuestos y han nacido para diferentes géneros y también para diferentes, están acotados a la ambición de lo que es tu proyecto. No es lo mismo Ventana Sur que Conecta Fiction. Hay una diferencia en cuanto a la ambición de tu proyecto, al presupuesto y a tu idea de lanzamiento a nivel internacional y de comercialización que querés para tu proyecto. Pero bueno, en nuestro caso, yo considero, hay otros proyectos, está el Bolivia Lab, que ahí no lo puse, que ahora, los últimos 3 años, ha crecido muchísimo, o hay uno acá local en Marfisi, o hay otro en España, hay 2 en España, uno en Valencia, otro en Luisiana, que están funcionando muy bien, que son mercados más chicos que sirven para también exponer el proyecto. Ventana Sur, que decirles, porque ya lo habíamos hablado un poco la vez pasada, la clase anterior, Conecta Fiction es un mercado, la verdad, para los que hacen series, para los que producimos series, se ha establecido, es muy nuevo, no llega a tener 8 años, creo que el año pasado se hizo la 8ª versión, pero los últimos 2 se hicieron de forma virtual. Conecta Fiction nuclea básicamente a todos los decision makers y buyers de lo que es la televisión y fundamentalmente las plataformas digitales. Hoy por hoy están en el tope de la necesidad, es como que ir a Conecta Fiction te vas a encontrar con un montón de gente, figurativamente, que van cargados con mochilas y valijas de dólares,
porque van dispuestos a comprar ahí. Si llegaste a Conecta Fiction, ya supuestamente pasaste por ciertas instancias que hacen que lo que se quiera cerrar ahí en Conecta Fiction va a ser lo que eventualmente se va a comprar y se va a ver al año siguiente o al otro año en la programación de las plataformas. Y hay, como siempre, hay un mercado fuerte de las majors y también hay un mercado alternativo. Pero básicamente Conecta Fiction, los últimos 2 años, está focalizado en producciones que tengan la ambición de llegar con un cuento regional al mundo. Ahí yo recuerdo, por ejemplo, no sé si en Chile llegó, una serie que acá en la Argentina se llama, porque va por la séptima terminal, se llama Marginados. El Marginal. Y recuerdo haber presenciado en el Conecta Fiction el momento en que la compró México a través de Sony, a través de su filial en México, y luego hicieron del Marginal Refugiados, que era lo mismo que el Marginal, pero ahí sí se notaba que entre uno y otro había 15 veces más presupuesto. Y es enorme la diferencia. Quien vio el Marginal y después vio el Refugiado dice, esto es volver a verla, pero de una forma extraordinaria. Nosotros acá tenemos un proyecto con los amigos chilenos en el que dentro de las alternativas para armar la serie está el hecho de ir presentándolo en premios que son chiquitos, que sirven para comenzar un recorrido que luego termine en una major. Si el proyecto crece, tiene posibilidades y se van aunando, digamos, la constelación nos ayuda. Bueno, Guadalajara es otro de los que es muy interesante. El European Film Market es superior, el American Film Market. La verdad es que también sería bueno ir conociendo, y los hay. Sé que en Chile no tanto, pero los hay, buenos agentes de ventas que tienen la butaca ya reservada, porque viven de eso, en todos estos festivales. Y ellos pueden tomar tu proyecto, pueden tomar tu película, y sin tener que tener vos el gasto de ir a todos los festivales, con lo que eso implica de tiempo, de recursos, poder encontrar un buen agente de ventas, que eso sí es muy difícil, eso es recontra súper difícil. Pero bueno, poder encontrarlo, poder asesorarse, ayuda muchísimo al momento de salir a encontrar la pareja ideal para tu proyecto, para tu película. Solo para tener una idea de tiempo, Rodrigo, nos están quedando 23 minutos, ¿no es cierto? Eso entiendo, sí. Para poder ir Bien. cerrando tipo 7:30 nomás. Perfecto, me gustaría terminar un cachito antes por si hay dudas. Esto es importante, digamos, eso como dato también nuestro de la realidad, cómo ha ido cambiando en estos famosos hitos que yo les comentaba. Ya hace 3 años el mundo de la distribución cambió totalmente, lo cual, cuando yo desarrollé esto, cuando escribí esto, todavía aspiraba a la idea de que la masificación de la tecnología, la atomización de la industria a través de generar mayor posibilidad a los independientes por tener acceso mucho más económico a la producción, a la distribución, permitía que muchos productores independientes llevaran adelante un camino de lo que es la distribución y la comercialización. En este sentido, antes el distribuidor, por lo que estamos viendo, el agente de venta, tenía el control de la distribución. Hoy, hasta hace unos meses, podíamos decir, el director tiene el control, el director puede llevar sus proyectos. Esto se aplica todavía en algunos festivales, en algunos mercados, en algunas convocatorias, que todavía privilegian el contacto directo con el productor y el director independiente. Y están estimulados y tienen fondos. Tienen, por supuesto, su techo. Su techo no significa que
nunca va a superar tu sueño. Quizás ese techo que tienen logra por demás tu sueño, que es, por ejemplo, que la película circule en un circuito alternativo de culto para hacerte un nombre o para generar un antecedente, y eso está muy bien, pero esto ha ido cambiando y los grandes mercados hoy siguen funcionando bajo la lógica de lo que era el viejo mundo. En el nuevo mundo, esto, por ejemplo, vemos el esquema de estreno rígido, es las majors, por supuesto, que toman y quieren todo en el mismo momento y por la eternidad, que es lo que viene ocurriendo con la distribución de todas estas películas que inundan las pantallas. Películas más chicas permiten, por ejemplo, que el productor, la gente de venta, pero sobre todo el productor, pueda acceder a a ciertos festivales y poder ir vendiendo territorio por territorio el proyecto. También hay muchas cadenas y muchas plataformas chiquitas que están queriendo buscar catálogo. Esto lo puse porque es interesante esta visión que hay. Hay algunos puntos que no estoy muy de acuerdo, pero porque es una visión desde quien lo escribió, pero es un... No nos olvidemos, yo, no sé ustedes, pero yo no me alcanza el tiempo para ver todas las series que quiero ver, pero en buena parte porque yo me sigo informando mucho, sigo leyendo mucho. Y esto que estamos hablando de tantos cambios me obliga a constantemente ir actualizándome de, sobre todo datos, no de opinión. Debo decir particularmente que casi no leo críticas, no me dejo, no voy por ese lado, pero sí voy leyendo lo que pueden marcar y definir ciertas tendencias, lo que pueden definir los sistemas de producción, cómo se va distribuyendo, las tendencias de cómo son los hábitos de consumo, cómo se van modificando, qué es lo que la gente ve, qué es lo que desea. Este es un libro que es de distribución gratuita. Yo después, vuelvo a decir, esto, al terminar el curso, yo voy a pasar estas filminas para que todos estos datos ustedes los vayan teniendo, pero bueno, si le sacan la foto, buscan este libro y van a ver que marca como una foto sobre en cómo está funcionando ciertos lugares de la industria en el país, en toda Latinoamérica. Y acá llegamos a un punto que es inevitable que lo tengamos que hablar, que es Ibermedia. Creo que todos conocen. Perfecto, Manuel. Seguiremos hablando en otro momento. Gracias por avisar. Ibermedia. Ibermedia es un fondo como el que explicaba recién, el del Doc TV. Ibermedia es un fondo donde contribuyen. Ahí está. Ahí alguien pasó el link. Todos los institutos oficiales de todos los países de Iberoamérica, ya no solamente Latinoamérica, sino están incluidos España y Portugal, y hace 2 años se incluyó a Italia, aportan con fondos a un fondo común que se llama Ibermedia, que lo que hace es, ya tiene como 20 años, ese es un fondo común que se destina para fomentar, en principio surgió para fomentar la producción, pero siempre como condición sine qua non para obtener los recursos de Ibermedia, los proyectos necesitan haber tenido un acuerdo de coproducción con 1 o 2 países de los que están dentro de Ibermedia. De esa forma fomentan la coproducción, instigan a que se haga la coproducción, porque implica que la película después se abrió a serie, después se abrió a desarrollo, también está para exhibición. Son fondos para cada una de las etapas del ciclo que tiene una película o de una serie. Lo que se hace es, hay 2 convocatorias anuales, una vez en marzo y otra en noviembre, donde se presentan proyectos que, como necesitan de la coproducción y de la oficialización de la coproducción, esto implica
que el proyecto que se presenta, ya previamente hay un contrato de acuerdo entre dos productoras de diferentes países y a su vez cada país tiene asegurada un porcentaje de la financiación de la película. Bajo estas condiciones se presentan en marzo o en noviembre a Ibermedia. Ibermedia tiene un comité de selección de proyectos que luego destinan esos fondos a cada uno de los proyectos, no a cada uno, sino a los que fueron seleccionados. Ibermedias tiene, no va a ir cambiando y no creo que vaya cambiando en el próximo año, pero esto ha sido invariable. Tiene un fondo de $15.000 para los proyectos que están en desarrollo. De hasta $15.000, o sea, da 15.000, habiendo ganado, te da hasta $15.000 para que vos desarrolles tu proyecto. Y de hasta $150.000 para las películas que son en coproducción. Y saben que es un aporte según para cada país, en función de la devaluación, sobrevaluación que tenga el dólar, pero siempre es muy útil para todos los productores, porque es un dinero que no hay que devolver, lo que se llama fondo perdido. Lo único que te obligan es que una vez que tenés el premio, termines, si ganaste para desarrollo, que termines el guión, y si recibiste el fondo para coproducir, que termines la película. En un plazo que te dan de hasta 5 años, o sea que siempre es un premio muy, muy beneficioso y también muy codiciado. Y también muy difícil, también debo decir esto, yo que he hecho aplicaciones a todo el mundo, la de Ibermedia es la más difícil de todo, pero no porque sea más difícil de presentarse, sino es la más difícil de completar. La exigencia de la documentación y de los papeles que te solicitan para que seas preseleccionado es enorme, te lleva mucho tiempo. Para mí es la pesadilla. Yo lo tuve que hacer mucho tiempo cuando era director de producción y cuando fui productor ejecutivo prácticamente lo delegué cuando pude, todas las veces que pude, porque es un dolor de cabeza. Y sobre todo porque, y más últimamente, el comité técnico de Ibermedia ha sobreexigido la documentación. Y estando hablando con Elena Villardel, que es la presidenta, consejera de Ibermedia, la explicación de ella es que con la pandemia, a nivel mundial, muchos productores que no pudieron producir, que no han tenido otro trabajo, se presentaron con proyectos. Entonces, donde antes recibían promedio cerca de 200 proyectos por año, ahora en la pandemia estaban recibiendo cerca de 600 o 800. Y era enorme la cantidad de proyectos. Entonces, decidieron cortar por el hilo más fino, que es ser mucho más exigentes con la documentación a presentar. Pero esto lo digo igual como he hecho proyectos, ahora que recuerdo, con Chile he hecho 2 proyectos, he presentado 2 proyectos a Ibermedia. Pero bueno, en este cuadro muestra, por un lado, los aportes que anualmente hacen cada uno de los países. El cuadro siguiente muestra, no sé si se llega a ver bien, muestra en azul lo que en dinero cada país ha aportado. Por ejemplo, esto fue en el 2019. Y en el marroncito, lo que cada país ha recibido. O sea, los proyectos se presentan. Ustedes me dirán, pero se presentan en coproducción. O sea, ¿cómo se sabe qué país recibió? Bueno, porque en todas las coproducciones siempre, sine qua non, siempre hay un país mayoritario y hay otro minoritario. O un país mayoritario y varios minoritarios. Entonces, este cuadro está asignado al país que es el productor mayoritario. Vemos que simplemente esto es para fomentar la idea de que al menos los proyectos que yo fui recibiendo, debo decir que también como hay algún proyecto de animación, que Ibermedia hace 2 años abrió al que ya tenía las secciones de desarrollo, de producción, de exhibición y distribución,
abrió uno para series y otro para animación. Los instigo y fomento a que estudien y vean esto y eventualmente, como también van a querer coproducir, también seleccionen el mejor país coproductor en función de la trayectoria que tienen. Pero bueno, esta es una instancia donde empieza a jugar un poco la política. ¿Quiénes deciden? ¿Cómo se decide? Es algo bastante, es como la FIFA, pero sin corrupción, creo entender. Como cuando se encuentran, ahí Rodrigo, que es medio futbolero, entiende cuando hablo de la FIFA, se reúnen todos los representantes, antes de seleccionar los proyectos, se reúnen todos los representantes oficialmente nombrados de cada una de las instituciones, se encuentran en una sede que va cambiando año a año, una vez se encuentran en Argentina, otras en Costa Rica, otras en España, ahora algunas se han hecho en los últimos tiempos de forma virtual, y deciden, hay un listado que emite Ibermedia sobre los proyectos que seleccionan. Y se juntan ahí y empiezan, uno dice, pero para. Nosotros aportamos $300.000 para este fondo. No puede ser que recibamos entre los proyectos, por la calidad o por lo que fuera, menos de $300.000 de todos los proyectos. Entonces se pelean entre ellos para ver, para tratar de hacerlo lo más equitativo. Siempre está claro que España es el que más aporta por su valor dólar y es el que menos recibe. Pero también es cierto que la mayor parte de las coproducciones se hacen con España. O sea, queriendo por otro lado, porque son coproductores minoritarios de algunas de las otras coproducciones. Así, el 70% de las coproducciones que se presentan en Ibermedia, la mayoría, el 70% son todas coproducciones donde tienen a España o como mayoritario o como minoritario. Paso rápidamente a otro, antes que se nos acabe el tiempo, que estos son mercados, un poco lo que estuvimos viendo, un poco más amplio, los mercados con los que es interesante tener los work in progress. No lo habíamos visto, pero que les habían mencionado como WIP, que es que también surgió como una ventanilla en todos los festivales, chiquitos, pequeños, grandes, el festival del WIP. Sí, por supuesto, Punchy Rock, lo van a tener disponible. Terminamos el ciclo y después yo coordino con la administración para mandarles toda esta información. Pero bueno, este es como el recorrido que hay que hacer. Esto está muy abierto a que lo estudien, lo vean. Aparte está linkeado, ponen cada uno de estos nombres y están linkeados con su página web. Pero aquí están los que tienen que estar. No están todos, faltan algunos, pero no pueden saltearse esta filmina para en algún momento, cuando tengan un proyecto en desarrollo o tengan un work in progress, por lo menos evalúen la presentación. Work in progress, estamos hablando de una instancia, por lo que estuve viendo de los proyectos, ninguno está en esa instancia. En realidad están todos en la etapa inicial o de desarrollo o de guión o de coproducción. Pero es bueno tener esto y estar muy atento a lo que se ve y qué se muestra. Para los que, por ejemplo, van a venir a Ventana Sur o van a alguno de los otros festivales, es bueno porque ahí también te vas te vas encontrando con gente que está en la misma que vos o que está en la misma que vos vas a estar dentro de un año. Y también ahí vas a ver qué es lo que se evalúa, cómo se presenta. Y también vas a ver el recorrido del proyecto. Aquí van, esto es lo que estábamos hablando, algunos, estos digamos como los más actualizados, los tengo más presentes porque he trabajado mucho en ellos, con las fechas de deadline, qué es lo que ofrecen, especialmente qué género manejan y el link. Esto después yo se los voy a enviar.
Pero bueno, es como una imagen, y estoy acá, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 30 más. Que no los puse en la filmina, pero que se los voy a mandar para que es un listado interesante. En principio se van a marear, y este es un trabajo más de productor, más que de director y de guionista. Es un trabajo que a nosotros nos encanta, a los productores, porque vamos generando la posibilidad de vida de lo que es hoy la ilusión, y la vamos ajustando en función del recorrido que proyectamos hacia el futuro. Bueno, en principio, podés sacarme, acá veo el chateo, podés sacarme de anfitrión, C+, porque ahora voy directamente a mi otra pantalla, que es la cámara. Ahora veo todos. Perfecto. ¿Digo bien o digo mal? Pero ¿puede ser que haya dos Inostroza? Lo dices bien, querido Es Mario. verdad. O sea, esto Y es no como sabemos. El Padrino. No somos parientes hasta donde yo sé. No, Esto es como me siento así en la mafia chilena. Caí en la mafia de la región Biobío. También hay una particularidad. Digo bien o digo mal, pero en Chile se suele utilizar el doble apellido. sí. Bien. Suele, no es que sea, ¿no? Pero es como en Perú, en algunos lados, se suele usar el segundo apellido. Pero bueno. Bueno, atento a si hay alguna consulta, si tienen alguna idea sobre, para profundizar alguno de estos puntos que estuvimos viendo, si me salté algo. Bien, Rodrigo Romero, sí, y del INFA tengo bastante información, voy a tratar de juntar un poquito más de material y contar un poco las experiencias del INFA. Sí, ahí estuve navegando un poco, llegué a ese link, me interesó mucho ese... No. Rodrigo, vos tenés que estar ahí. O sea, vos tenés que, o sea, tu camino es primero buscar la coproducción con Argentina, eso seguro. Y luego llegar al ITPA. Esas serían como las metas que sugiero que debieras tener. Vamos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿O idea, pregunta? Pues si es así, la semana que viene nos estamos viendo el miércoles. Voy a hablar por ahí más específicamente de algunos de los proyectos que recibí. Recibí. María Angélica Sepúlveda, ¿está por ahí? Soy yo, Panchi Rock. Ah, buenísimo. Sorry. Bueno, entonces, no es que reciben, no es que hay dos apellidos, sino que hay dos apellidos, un nick. Va a ser difícil, pero bueno. Bueno, Somos recibí tu bipolares. proyecto. Como yo, tengo dos pantallas, el blue y el oficial. Bueno, Punchy Rock, me gusta más decirte así. Tu proyecto Sí, está muy bueno. Muy bueno. Después hablaremos un poquito la semana que viene. Digamos, no especialmente, voy a hablar especialmente, pero le voy a intentar que lo que hablemos, como lo que hablamos con Rodrigo, englobe a muchos de tus compañeros. Entiendo. Bueno, quería saber quién era. Está bien, y después recibí el otro de Hanukkah, o Yanuka, no sé cómo llamarlo, pero bueno, vamos a hablarlo el miércoles que viene. ¿Es así, Rodrigo? ¿Es el miércoles que viene a las 18 horas? Sí, a esa hora está agendado. 17. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. si hay alguna duda, les agradezco a ustedes. Para mí siempre es, les digo, el gran estímulo es de haber recibido lo que recibí y quedarme maravillado y me encantó. Así que, y estoy seguro que vamos a ir armando, esta es un poquito la idea, de ir armando más cosas
juntos. Así que, bueno, bien contento para terminar esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y Saludos encargarte encarecidamente las presentaciones esas que mostraste, porque algunas se veían como muy chiquititas y seguramente vamos a necesitar como tenerla en PDF o en algún original para poder tener la información, pero muy, muy, muy buen material. Así que agradecido de Bárbaro. tu transferencia de conocimiento. Bueno, agradecido soy yo. Una Nos pregunta, vemos. lo mío no lo... No, Claudia, no, ya se terminó todo. Se terminó todo. Siempre me pasa lo mismo. Es viernes, estamos cerrando todo. No, dime. No, que si había recibido mi correo. Tal vez llegó No. muy tarde. ¿No? Ah, puede ser que lo... puede ser, ¿eh? Que lo envié Ahora muy voy a tarde. ver, actualizar. ¿Cómo se llama? Y Nostrosa. No, no lo recibí. .morales.c es mi correo. No, no lo recibí. O si no, tal vez dijiste mal el correo. Voy a revisar. Perfecto. Cualquier cosita ahí es lo tiene Rodrigo, lo tiene la universidad, mi mail correcto. Pero bueno, lo espero. Saludos para todos. Gracias, Dale, Mario. Mario, buen fin de semana, que Argentina le gane a Uruguay y todo bien. Aquí el miércoles tendremos más novedades futboleras desde este frente. Abrazo para todos. Te mando un Chao. abrazo. Chao, colegas. A Mario, Buen fin de- gracias. Gracias, Rodrigo. Chao.